Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar junto a nosotros en este nuevo capítulo de No Más Violencia en el Pololeo, este podcast que estamos desarrollando a través de g5noticias.cl en el contexto de lo que es el Fondo de Fomento de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y también gracias a los recursos entregados por el Gobierno Regional a través del Consejo Regional de Valparaíso. Estamos aquí en el Café Conversare de Valparaíso, ubicado en la calle Prat, en pleno corazón de la ciudad de Puerto, un lugar bastante lindo, hermoso para poder conversar, tomarse un cafecito. Ya están invitados ya, así que lo vamos a seguir contando en cada uno de los capítulos. Pero bueno, para conversar en esta oportunidad, en este capítulo, estamos con la psicóloga Pamela Illanes, encargada de, corrígeme porque me falló la memoria, convivencia escolar del Servicio Local de Educación Valparaíso, del SLEP de Valparaíso. Así es, sí. Hola, Germán. Hola, harta pega, ¿o no, con este tema? Bastante, sí. En general, con las situaciones de convivencia. Sí. En general, porque claro, nosotros hablamos de la violencia en el pololeo, pero lo hablamos fuera de cámara, este tema de la convivencia y la violencia es bastante más amplio que esto en particular, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo después de pandemia. Bueno, a partir de pandemia, y lo conversábamos el otro día en una actividad de formación, se generaron ciertas situaciones, cierto aumento de situaciones de convivencia escolar vinculada a la violencia entre estudiantes, y no tan solo en estudiantes, sino que también en base a otros estamentos que finalmente vienen a marcar la forma en la que, posterior a la pandemia, las personas se están vinculando en los contextos educativos. ¿Por qué pasó eso? Yo creo, sinceramente, que... Una hipótesis. Sí, bueno, claramente una hipótesis, aunque hay bastantes estudios también emergentes. Creo que en el momento de pandemia estuvimos desprovistos de los espacios de socialización. Ya estuvimos encerrados con poca posibilidad de ejercitar o de poner en ejercicio nuestras competencias socioafectivas o sociales. Y en ese sentido, la escuela particularmente es la réplica de la sociedad, es el espacio en donde nuestros niños y niñas, de alguna manera, todo lo que aprenden, yo siempre digo por osmosis, pero básicamente eso es el aprendizaje vicario, en donde replican los comportamientos sociales adquiridos y ponen en ejercicio sus habilidades socioemocionales. Y pasa que en el contexto de pandemia estuvimos justamente desprovistos de espacios de socialización, particularmente nuestros niños y niñas del territorio de Valparaíso son niños y niñas que pueden vivir o se pueden estar afectos a situaciones de vulneraciones de derechos, por ejemplo. Yeah. Y en ese sentido... la escuela de alguna manera vino a reflejar o a mostrar las situaciones que pudieron estar vivenciando. Es un punto súper importante, fundamentalmente para papás y apoderados. Ajá. Y muchas veces para aquellos que utilizan las redes sociales como, no sé, como borrador de la vida. Lo que pasa en las escuelas no es un hecho aislado, independiente del resto de la vida que uno tiene. Tú bien lo decías. Es un reflejo de una sociedad violenta. Y por lo tanto, abordar lo que pasa en la escuela no es solamente abordar algo parcializadamente, y especialmente cuando pasan situaciones de violencia, sino que requieren un tratamiento mucho más integral. Correcto. En un contexto social. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, apoderados, tutores, lo que sea, tienden a culpabilizar al colegio de la situación de violencia porque pasó porque este le dio vuelta el vaso a este otro y este otro le contestó, pero resulta que para llegar a esa situación hay elementos mucho más grandes atrás y que se reflejan, no sé, en las calles cuando uno maneja, cuando uno pasa a llevar a alguien caminando, cuando está en el supermercado, en la feria comprando, cuando está dialogando con alguien con redes sociales, cuando uno intercambia una idea política, religiosa, social, artística, lo que sea, en donde esta rabia contenida que parece que hay durante y después de la pandemia, como que nos brota por los poros, y especialmente a los chicos que tienen menos herramientas de manejo de ese tipo de situaciones, los pescó mucho más desprovisto, y quizás por eso uno lo ve con tanta preocupación el fenómeno. Claro, están, para ser enfática, no es que tengan menos herramientas, sino que están en proceso de adquisición de herramientas. Claro. Y es parte del rol de la escuela y también de las familias poder entregar esos elementos que son parte importante de la socialización. Es que si la familia está en la misma dinámica sale más difícil. Claro, sí. Por eso que el trabajo entre escuela y familia es sustancial. Los chicos son el reflejo de los adultos. Sí. Debemos estar totalmente alineados familia y escuela. Es que ese es el punto también, porque los chicos no son una extensión negativa de uno. No, pues son el reflejo de uno al final de cuentas. Ese es el punto donde hay que dejar las cosas bien claras. Es el resultado. Cuesta que lo entiendan. Sí, es complejo. Es complejo porque creo que para el ser humano es más fácil buscar la externalización de la responsabilidad que hacernos cargo de los procesos. Porque hacernos, y te lo digo como psicóloga, hacernos cargo de los procesos
es sumamente complejo. Hay que encontrarnos con nuestros traumas, con nuestros problemas no resueltos, hay que encontrarnos con nuestras resistencias, con nuestras negaciones a asumir. Con las violencias de las cuales pudimos haber sido víctimas. Correcto, violencias transgeneracionales, porque yo siempre lo menciono, nuestros niños y niñas, el entorno en el que viven, por ejemplo, en sus casas, que es el que reflejan en la escuela, digamos, viene de un entorno también de su generación anterior. O sea, son padres que también y madres que también fueron transgredidos, que no vivieron en una cultura con enfoque de derecho, por lo tanto están ahora, en este momento de la sociedad, tratando de incorporar, ¿cierto?, esto que hablamos en la escuela mucho del enfoque de derecho, de la perspectiva de derecho, de niños, niñas y jóvenes, por ejemplo. Pero le exigimos harto a esta generación de padres y madres, quienes no todos vivieron en una sociedad, digamos, en donde no se formaron ni fueron criados. Nunca nos criamos con esto. O sea, yo que tengo algunos años más que tú, nunca fue parte de una discusión institucional, por lo menos en escuela y cosas. Claro. Depende de cada hogar cómo uno construye el trato, precisamente. Claro. Y eso también te condiciona como persona en el futuro. Pero sí, a mí hay un aspecto que, por eso, antes de meternos de lleno el tema de no más violencia en el pololeo, me gusta dejar en claro, porque los papás son medios porfiados y uno los ve en los grupos de WhatsApp, lo ve en las reuniones de apoderados, no, que tu niñito tal cosa, que que lo otro, que es siempre otro, nunca uno. Nunca de mi entorno puede venir el problema, o incluso de mi entorno contribuye a que el problema pase. Entonces yo creo que ahí hay una piedra fundamental, que es hacerse cargo de lo que pasa con nuestras generaciones. No es que necesariamente los de uno sean, pero lo que uno transmite también es importante en ese sentido. Cuesta hacerse cargo, y cuando hablamos de violencia, más aún. ¿Cierto? Ya, metámonos de lleno a la violencia en el pololeo. Metámonos de lleno. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí en el SLEP con esto? SLEP Valparaíso. SLEP Valparaíso. Se trabaja la violencia en el pololeo en dos aristas fundamentalmente. Una tiene que ver con la bajada de la política de la convivencia escolar a través de un instrumento normativo obligatorio, que es el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, en el cual, a través de este plan, cada escuela, digamos, desarrolla un plan de trabajo en donde incorpora no solamente temáticas de violencia en el pololeo, sino que toda temática asociada a la afectividad, sexualidad y género, vinculada al ámbito de la inclusión, ¿cierto?, a las diversidades y disidencias, en donde se debe generar diálogo y conversación en las escuelas a través de talleres, consejos de curso, digamos, preparar el campo, analizar el escenario en que se vive. Sí, entonces en esa línea, siempre desde la lógica del buen trato y del enfoque de género, digamos, se instalan conversaciones, acciones, actividades, planes con los docentes. La idea es generar un trabajo articulado con todos los estamentos, involucrar a los profes, involucrar a los asistentes de la educación, a los estudiantes y a las familias en el trabajo que se hace para la promoción del buen trato y a partir del buen trato, evidentemente, temáticas como la violencia en el pololeo. Ojo, papás, eso no es perder clase. No, claro que no. Claro que no. Otro tema también, no es perder clases, sino que es invertir en otro tipo de cosas que uno tiene que incorporar en su bagaje de esta maleta que se está construyendo, precisamente lo que hablábamos al principio, que no tienen todas las herramientas. Claro, son muy jóvenes todavía, pero están sumando herramientas precisamente para eso. Por supuesto. Porque hay unos que no, que vas a ir a eso, ¿para qué vas a participar de eso? Es perder clases. Es que cuando hablamos de violencia, en el fondo nos situamos en otro paradigma, nos situamos en el problema, ¿no? Y la invitación también, a través de estos planes, a través de las acciones promocionales que se instalan en la escuela, es hablar desde el otro foco, desde la convivencia, desde el respeto, desde el buen trato, ya desde el aprender a convivir. Ya eso es clave. Bueno, y esa es más o menos la intervención que se hace en la escuela desde el área más promocional o preventiva. Pero también tenemos una etapa que es reactiva, ¿ya? Cada escuela tiene sus propios procedimientos a través de otro instrumento también normativo, que es el protocolo de maltrato entre miembros de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, cuando hay situaciones de violencia de cualquier tipo, entre las cuales cabe, digamos, la violencia en el pololeo, se activa ese protocolo que tiene distintos tipos de acciones o medidas, ya que van desde las medidas formativas, por ejemplo, a las medidas de resguardo pedagógico, psicosociales, derivaciones en la línea de las medidas de resguardo psicosocial, derivaciones, por ejemplo, a centros de salud, cuando a partir de situaciones como la de violencia en el pololeo, por ejemplo, hay situaciones de necesidad de atención en salud mental. Pregunta, metodológica. ¿Se actúa ante denuncia o se puede actuar de oficio? Por ejemplo, si un profesor observa una situación en un patio, alguna cosa por el estilo,
me imagino que tienen la obligación y el deber de reportarlo. Por supuesto. Y actuar e intervenir, porque uno realmente le puede decir, ¿qué pasó aquí? No pasó nada. Y pasó algo. Claro, no, es parte del deber. Entonces, claro, que no solamente quede radicado en la denuncia, sino que también en la capacidad de observación que tienen los mismos docentes, incluso en aula, en patio, en los espacios geográficos de la educación. Por supuesto. O sea, incluso tiene que ver con un deber fundamental del funcionario público. Nosotros tenemos que hacernos cargo de situaciones vulneratorias. También en las redes sociales. Por supuesto, sí. Entonces, desde ahí, claro, cuando un docente, por ejemplo, o un asistente de la educación visualiza una situación de violencia, en este caso en el pololeo, tiene la obligación de activar el protocolo de maltrato. Y este protocolo de maltrato, como te mencionaba, tiene distintas acciones. Muchas de ellas son de resguardo, muchas de ellas son de derivación a las redes pertinentes, elevación, por ejemplo, de medidas proteccionales a favor de los estudiantes afectados. Y no solamente del estudiante afectado, sino que el estudiante o la estudiante que ejerce una conducta de violencia. Porque entendemos desde el punto de vista psicosocial que quien ejerce una situación de violencia probablemente ha sido vulnerado o vulnerada. Claro. Incluso puede estarlo siendo en ese mismo momento. Puede estarlo siendo, o siendo observador u observadora de situaciones de violencia que finalmente a través del aprendizaje vicario, ¿cierto? De lo que me entra por osmosis, en base a lo que veo, cómo mis referentes socializan, es que yo entonces incorporo esas pautas de comportamiento y las replico, en este caso, en este espacio de socialización que es la escuela. No lo intelectualicemos, entonces formalicémoslo. Es verdad, entonces. Pasa. ¿Te ha tocado? Sí, ¿Te ha tocado? Pasa. ¿Te ha tocado verlo en el Silvio Valparaíso? Hay distintas formas de violencia. Personas que hay y que son sujetos o víctimas en ese mismo momento de violencia en entornos superiores, podríamos decir, o distintos, y que reflejan eso en la violencia en el pololeo o en el colegio en general. Claro, hay situaciones de violencia, sí, efectivamente. Y tienen que ser abordadas en los establecimientos y a partir del acompañamiento técnico también que nosotros como servicio entregamos a la escuela. Acompañamiento que tiene que ver básicamente con situaciones de mediación. Explícanos eso cómo funciona, porque ahí también hay un área donde la gente como que se pierde porque siente que esto no, tal forma, uno cree que las tiene que llevar a las de uno. Y no, pues hay ciertos métodos, protocolos y caminos que siguen esta línea, ¿no? Por supuesto, sí. Mira, hay casos que son más complejos o casos en donde los establecimientos requieren de algún apoyo, alguna orientación. Y es ahí que nosotros entramos a través de los espacios de acompañamiento técnico con los establecimientos que pueden ir en dos líneas. A través de asesorías directas en los casos puntuales, digamos, de violencia escolar, en donde podemos hacer mediación. De hecho, yo vengo saliendo ahora de una mediación entre establecimiento y familia, en donde se pudo elaborar conjuntamente un plan de actuación para una situación en concreta. Entonces, claro, a través de eso podemos hacer mediación, una suerte de arbitraje entre la familia y la escuela, o funcionarios o estudiantes, digamos, que estén inmersos. ¿Y de acuerdo a tu expertise, se logran más resultados positivos que negativos en general con esto? Siempre el diálogo genera resultados mucho más positivos. Siempre el diálogo es el camino. O sea, una perspectiva optimista claramente. Pero por supuesto. Claro que hay muchas personas que se desconsuelan con esto cuando pasan estas cosas. No, ¿para qué seguir? Abandono, que ya denuncié, que las cosas se resuelvan solas, entre comillas. Como que los problemas se resuelven solos, dicen. Claro, más desde la posición de la indefensión aprendida, dices tú, así como la renuncia. Exacto. No, yo creo que el diálogo siempre es por eso estamos acá también. Sí. El diálogo es la forma de resolver los problemas. Pero y para colocarles en evidencia a las personas también el camino que tienen que tomar cuando ven una situación o participan de una situación así. Por supuesto, porque hay otras vías también. Las familias pueden dirigirse a la superintendencia también a poner denuncias, pero ahí el foco de la superintendencia tiene que ver con la fiscalización y la sanción cuando hay contravención a la normativa educacional. Como el colegio manejó la situación, básicamente. Claro, pero si el colegio tiene un protocolo para manejar, no es necesario. Claro, o sea, está en la primera instancia para resolver dentro del colegio a través de la activación de un protocolo de maltrato en donde debiesen pasar todas estas medidas o acciones. Pero también está esta otra instancia, que es desde el servicio cuando no hay una resolución, la familia no queda conforme, digamos, o la escuela requiere de estos apoyos en donde podemos establecer ciertos espacios de mediación o colaboración conjunta entre familia y escuela. Y la idea es avanzar en eso, ¿cierto? Desde un diálogo amigable, constructivo y sobre todo focalizándonos en el bienestar de nuestros niños y niñas. Ese es el norte. Ustedes trabajan con distintas generaciones de estudiantes, desde pequeñitos hasta incluso adultos mayores. Sí, desde educación parvularia a educación para adultos. Sin números, pero en volúmenes. ¿Cómo anda la cosa y dónde se concentra más la preocupación en esta línea? En relación a violencia en el pololeo. ¿O relaciones de pareja? En liceos, sí, por la edad, por el estadio, educación media, claro. Correcto. Rango 13 a 17, 18 años. Sí, desde 13 a 18 años más o menos. ¿Mujeres fundamentalmente víctimas? ¿O es paritario? Es que depende, porque
cuando hablamos de violencia en el pololeo, por ejemplo, y no quisiera emitir un prejuicio en relación al género y cómo se desarrollan las situaciones de violencia, pero sí los estudios, por lo menos en Chile, dicen que en relación a los tipos de violencia en el pololeo, por ejemplo, la violencia psicológica es la que prima, luego la violencia física y en última instancia la violencia sexual en el pololeo. Ahora, respecto de quién la ejerce, también puede depender del tipo de violencia de la que estemos hablando, ya para ver, en relación a las estadísticas. Pero sí, dentro de los casos de violencia en la adolescencia, prima sobre todo la violencia a través de las redes sociales y violencia psicológica y verbal. Ya eso como... ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué ejemplo uno puede decir? Acoso, hostigamiento, publicación de imágenes, mensajes que denostan a la otra persona en redes sociales, invención de, no sé, fake news en relación a alguien que hizo que dejó de hacer alguna cosa. La mente humana da para todo en este sentido, ¿no? Sí, sabes que sobre todo después de pandemia con este estallido de uso de redes sociales, por ejemplo, y acceso indiscriminado a las redes sociales, en los establecimientos educacionales están estos como Instagram que se hacen en donde se hacen... Claro, no, pero sobre todo Instagram en donde se hacen publicaciones respecto de algún estudiante. Y ahí se da hay muchas situaciones de violencia de género que tienen que ser manejadas. Paréntesis, tú dices una palabra que a mí me interesa mucho, uso indiscriminado. Claro. Porque a mí me preocupa mucho, y este es un discurso repetido, y ya más de alguna vez lo he dicho en cámara, un celular o un computador son un arma, cargados con plan de datos son municiones. Y si una persona no tiene una educación concreta con respecto a lo que significa el alcance de la emisión de mensajes a través de las redes sociales en cualquier línea, va a hacer lo que está haciendo aquí, pues. Entonces, a mí me resulta peligroso además que chicos desde los 8 o 9 años sean depositarios de enanas digitales en los teléfonos, que los lleven a los colegios. Yo soy, con opinión personal, por favor, contrario 100% a la llevada de teléfonos celulares a los colegios. O sea, nosotros, en mi generación, si pasaba algo, llamaban al colegio, el teléfono fijo, y nos avisaban. Claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención que esto responde a veces a comodidad de adultos, más que necesidad de jóvenes. Y jóvenes que al no tener las herramientas, como tú bien lo decías al principio, usan mal las cosas. Si yo te paso a ti un arma y tú no sabes un arma, sabes, lo más probable es que te dispares a ti o mates a la persona que tienes al lado, por error. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Y como tú lo ves ahí, el ejercicio de la violencia psicológica escondida en la valentía del teclado, es como bien preocupante, tóxico esa situación. No sé cómo tú lo ves desde ese punto de vista. Sí, es complejo. A ver, para aprender, en un tiempo atrás, por los 90, no se hablaba tanto en educación, por ejemplo, de educación sexual, porque se pensaba, o algunos sectores pensaban, que hablar de educación sexual iba a implicar que, claro... El libertinaje sexual. Las jocas todavía. Todo eso. Claro, ¿cierto? Había terrible. Todo un tema mostrar un preservativo en político. Pantalla, claro. Terrible. Sin embargo, hemos aprendido, y yo creo que como sociedad igual hemos avanzado en algunas temáticas, que hablar del tema finalmente permite educar, y educar permite hacer un buen uso de... Y en este sentido, claro, tenemos un uso indiscriminado de pantalla, de celular y de tecnología, pero lo que falta ahí es formar, y para eso es importante el rol también de la familia en esto, porque podemos hablar de ciberbullying, por ejemplo, claro. Pero para hablar de ciberbullying también tenemos que hablar de cómo entonces nosotros vamos formando y educando en el uso de las tecnologías. Ya chicos que mienten la edad para estar en las redes sociales, claro. A la vista y al amparo de sus padres, que lo ven como choro, entre comillas, como la hiciste, como que simpático. Claro. Ahora, la tecnología en el aula, teniendo un fin pedagógico, digamos, una metodología, claro, puede ser una herramienta sumamente útil, entendiendo que además genera interés en nuestros estudiantes que son nativos digitales. O sea, pero conducida, po. Claro, pero conducida, sí, conducida. Y ahí el trabajo, el rol de escuela, familia, nuevamente... Yo siento que ahí hay un tema en los planes de estudio de las escuelas que hay que incorporar el uso, porque estamos hablando hace 10 años ya de los nativos digitales, ya tienen 10 años los nativos digitales, 10 o 15 años, y no hemos hecho nada para los nativos digitales enseñarles a manejar la herramienta fundamental que los convierte en esto. Pero es súper interesante lo que dices tú, porque tenemos nativos digitales que están en proceso de formación, estudiantes que tienen 10 años, pero quienes estamos educando a estos nativos digitales no fuimos nativos digitales. Claro. Entonces, claramente para nosotros es un desafío tremendo poder incorporar la tecnología o educar en el uso de tecnología, por ejemplo, en el aula, cuando muchas veces podemos no tener incluso el nivel de
de aptitud. Expertise o aptitud, claro, para el uso de las tecnologías. Entonces, claramente. Pero claro, como los papás no son nativos digitales, los chicos los pasan por arriba bailando. Pues entonces, ¿cómo vas a controlar algo que tampoco conoces o sabes cómo funciona? Claro, sabes cómo opera? Porque además con el cambio la tecnología va cambiando cada rato y van apareciendo nuevas redes sociales. O sea, perdón, hablemos de Fotolog hace 15 años atrás. Claro. Uy, qué terrible Fotolog, vamos a poner, y ahora mira cómo estamos. Entonces, claro, a mí hay sí, es verdad, las generaciones que controlan, que son las que compran los teléfonos, tampoco tienen enseñanza digital. Pero yo siento que en un momento hay que partir. Claro, claro que sí. Entonces, mira, es lo mismo que pasa en la escuela de conducción. ¿A cuánto nos enseñó a conducir el papá, la mamá, el tío, la abuelita, el primo, el hermano mayor, quien sea? Y aprendimos puras mañas manejando. ¿Qué pasó? Nunca más se hace así, sino que usted tiene que ir con una escuela de conducción. Yo siento que acá pasa lo mismo, si es que vamos a hacer una escuela de internet, no sé, pero algún plan metodológico transversal en nivel de escuela, en distintos ámbitos público, privado, que incluso después se refuerce en el ámbito de la educación superior, técnica profesional, Fuerza Armada, lo que sea, en donde a las personas se les enseña a conocer, porque más te permite descubrir otra cosa, el tema de las famosas fake news, de que no te compres el primer cuento que ves por las redes, las estafas digitales, el phishing, el grooming, todas estas cuestiones que pasan, claro, y que la gente recién las conoce cuando el detective las dice en pantalla en la televisión, porque alguien ya fue víctima de una seguidilla de delitos de esa materia. Claro. Entonces a mí eso es el tema que me llama la atención y que siento que andamos como con la carreta delante de los bueyes en este sentido. Sí, desde mi perspectiva personal creo que ahí el desafío es enseñar a utilizar o educar en cómo utilizamos o qué uso le damos. No negar, sino que enseñar a utilizar. Claro, abrirnos porque nos ofrece una gama de acciones tremendas y el uso de la tecnología ya no nos lo demostró pandemia. O sea, estudiamos, aprendimos, enseñamos a través de medios tecnológicos y lo importante también es, como te dije recién, involucrar a la familia en este proceso. Ya porque cuando observamos situaciones de violencia ejercidas a través de las redes sociales, claro, denunciamos, digamos, como familia la situación de violencia, pero también tenemos que hacer una pregunta de por qué tengo acceso a esto, ¿no? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene acceso a esto? Y si realmente se tiene la madurez en relación al desarrollo del juicio moral, ¿cierto? Claro. Para poder manejar y utilizar. Que incluso bien, cognitivamente no lo tienen todavía, porque lo van a tener más grande. Pues. Claro. O sea, el utilizar un objeto no tiene que ver necesariamente con la madurez que yo tengo para darle el uso pertinente. Bueno, y ahí hay un montón de conversación y debate que se puede dar en torno a esa temática. Pero en relación a la violencia en el pololeo, violencia de género, sí es un medio por el cual en los últimos años hemos observado situaciones de violencia. Ya, avancemos de la violencia digital, psicológica, a la física. ¿También les toca a ustedes ver estas cosas? Les ha tocado, me imagino. Hay situaciones, y claro, vivimos en un territorio igual que es complejo. Valparaíso es un territorio con una identidad propia y con formas de socializar o resolver ciertos conflictos. No estamos estigmatizando, sino que simplemente descripción. Tiene que ver con una, yo creo que incluso con una identidad también de algunos sectores. ¿Ya? Sí, hay situaciones de violencia igual en relación, no sé si tanto a violencia en el pololeo propiamente tal, sino que violencia entre pares, sí. Y a partir de eso la activación física, sí, es un desafío cotidiano al cual nos enfrentamos y estamos trabajando para la mejora en ese sentido. ¿Y la violencia sexual? Pocos casos, no es tan común como las situaciones de violencia física. Sí, eso es más reiterativo, la verdad. ¿Y cómo se trabaja violencia verbal, más que nada? Violencia verbal. Sí. ¿Y cómo se trabaja para prevenir? Vamos ahora a la parte final ya, porque el tiempo increíblemente se nos pasó volando. La parte final, ¿cómo prevenir esto? ¿Cómo se lo trabajan ustedes? Ya me hablabas tú de las jornadas, estas actividades, pero ¿hay contenidos transversales, hay intervenciones? ¿Cómo se hace para que los chicos tengan una conciencia permanente sobre esto? A ver, ¿cómo se interviene cuando pasa? Claro. O sea, reactivamente ¿reactiva o preventivamente? Ya. Reactivamente, cuando hay una situación de violencia, se activa el protocolo maltrato, como te mencionaba recién. Y a partir de eso, lo que suelen hacer las escuelas o los procedimientos más o menos estandarizados tiene que ver con la toma de relato.
y con el resguardo del debido proceso. Ya a los estudiantes se les entrevista respecto de cómo ocurren las situaciones, si tenemos estudiantes, por ejemplo, que han visualizado situaciones de violencia o han sido testigos, digamos, se les toma un relato, de esta manera se logra construir, digamos, el hecho a través de la triangulación de la información recogida en un proceso de investigación y después, a partir de eso, la adopción de medidas, que pueden ser desde las medidas formativas hasta medidas disciplinarias. Eso como en lo reactivo. Y en lo promocional, a través del diálogo con los estudiantes, a través de la conversación, a través de campañas, a través de los consejos de estudiantes, a través de las horas de orientación, a través de generar o cultivar hábitos, instalar, por ejemplo, el mes de o el día de hitos, correcto, dentro de los establecimientos. Pamela y Yanes. Pamela y Yanes, encargada de Convivencia escolar del Servicio Local. Del Servicio Local de Educación de Valparaíso. Queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Tú que estabas preocupada, se nos pasó volando el tiempo. Uy, sí. Volando. Sí. Queremos agradecer la gentileza que has tenido, la claridad con tus conceptos, la cordialidad con la cual hemos podido conversar esto, y estaremos conversando en la próxima oportunidad estos temas que no se hablan habitualmente en los medios masivos y en general en las redes sociales tampoco. Así que te agradecemos tu tiempo. Gracias, Germán. Y a ustedes también le agradecemos el tiempo que han tenido para observar, escuchar, ver, reflexionar en este podcast denominado No Más Violencia en el Pololeo, que desarrollamos gracias al Fondo de Fomento de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, gracias al respaldo económico del Consejo Regional y el Gobierno Regional de Valparaíso, y también gracias al Café Conversare, lindo lugar aquí en la calle Prat de Valparaíso. Vengan, está bonito, rico sándwich y también muy buen café. Nosotros tomamos agüita en el día de hoy porque hacía mucho calor. Sí, que estés bien, nos vemos. Gracias a ustedes, chao.